Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Cuando muchos pensaban que André Carrillo iba a arrancar desde el banco suplentes, pasó exactamente lo contrario. La gran pregunta era si la culebra tendría el físico para ser titular en un partido de vida o muerte. Y lo que terminó siendo en los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una respuesta que nadie esperaba. Aunque el verdadero debate recién viene al final. Corinthians derrotó por la mínima diferencia a Rosario Central jugando como local y aseguró su clasificación a los cuartos de final. En un encuentro durísimo, el volante peruano jugó todo el partido y fue ubicado en la primera línea de volantes, una función mucho más sacrificada que la de un extremo o un mediapunta. Le tocó ensuciarse los zapatos, cortar ataques, interceptar balones, despejar el peligro de su propia área y recuperar la pelota una y otra vez. Los números también cuentan parte de la historia. Carrillo ganó el 24% de los duelos individuales y cuando el equipo recuperaba, buscó conectar con sus compañeros mediante balones en largo para romper líneas. Eso sí, casi no pisó el área rival, no logró habilitar a ningún compañero en zona de definición y tampoco encontró espacio para rematar al arco rival. Fue un partido de trabajo silencioso más que de luces ofensivas. El trámite cambió por completo al inicio del segundo tiempo. La expulsión de Raniele dejó a los paulistas con un hombre menos y el panorama parecía inclinarse hacia los argentinos. Los canallas adelantaron todas sus líneas, presionaron con intensidad y convirtieron los últimos minutos en un verdadero asedio. Parecía que era cuestión de tiempo para que llegara el golpe visitante. Pero el fútbol tiene estas cositas en estas noches de Copa que rompen cualquier pronóstico. A los 80 minutos apareció Breno Bidón con un golazo que desató la locura en el Neoquímica Arena y se dio el boleto de Corinthians a la siguiente ronda. Un tanto que valió muchísimo más que una victoria. Significó mantenerse vivo en la pelea por la gloria eterna y eliminar a un rival que había complicado durante buena parte de la serie. Ahora el cuadro paulista ya conoce su siguiente desafío. En los cuartos de final tendrá que medirse a otro argentino, el Estudiantes La Plata. Una llave que promete ser igual de intensa y donde seguramente volverá a ponerse bajo la lupa el rendimiento del peruano. Pero antes de pensar en el choque continental, Corinthians tendrá que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el Brasileirao, donde este fin de semana visitarán al Curitiba. Y la gran duda pasa por saber si André Carrillo seguirá siendo titular o si el comando técnico optará por darle descanso debido a la seguidilla de partidos. Y acá aparece una afirmación que seguramente dividirá a más de uno por estos lares. Ojalá que ciertos periodistas chupamedias dejen de instalar partido tras partido el discurso de que André Carrillo debe volver automáticamente a la selección peruana. Ojo, nadie discute su jerarquía ni su trayectoria. Pero lo que realmente necesita la blanquirroja rumbo al Mundial 2030 es una renovación de verdad, real, no seguir dependiendo eternamente de los mismos nombres. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y cuando todos tenían la cabeza puesta en el partidazo de hoy ante Botafogo, apareció una noticia que puede cambiar buena parte del futuro del cienciano en la actual Liga 1 2026. Porque la gran pregunta era si Horacio Melgarejo volvería a dirigir desde el banco suplentes, y la respuesta llegó desde el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, aunque todavía hay un detalle que muchos están pasando por alto y que recién al final puede definir toda esa historia. Mientras el Papá de América busca sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el club recibió un alivio enorme fuera de las canchas. Su informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. En Linkeados, el TAS aceptó el pedido presentado por el entrenador argentino y ejecutó una medida cautelar que suspende provisionalmente la sanción que le impedía participar en el torneo local. ¿Qué significa esto? Que Horacio Melgarejo podrá volver a estar al frente de Cienciano en los partidos de Liga 1, mientras el organismo internacional continúa evaluando el proceso y emite una resolución definitiva. Ojo con esa palabra, provisionalmente. La sanción no desapareció, simplemente quedó detenida hasta que el caso tenga un fallo final. Como se recuerda, el técnico argentino había recibido un castigo durísimo, 1 año de suspensión para intervenir en cualquier actividad oficial de los torneos de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, además de una multa de 20 UITs, una cifra que equivale aproximadamente a 110.000 soles, un golpe deportivo y económico que dejaba prácticamente congelado al estratega Gaucho en el campeonato peruano. Todo se originó por las declaraciones que realizó luego el partido ante ADT de Tarma por la Copa Caliente de la Liga y por sus fuertes críticas tras la eliminación de esta competición. Comentarios dirigidos contra la organización del torneo y también hacia el presidente de la federación, Agustín Lozano. Aquellas palabras terminaron costándole una de las sanciones más severas de los últimos tiempos, una decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones al declarar infundado su recurso, y aquí es donde empieza el debate. Más allá de que algunos compartan o no las formas de Melgarejo,
El entrenador siempre sostuvo que el castigo era injusto, y por eso decidió llevar el caso al TAS, es decir, no aceptó quedarse con los brazos cruzados, y apostó por la última instancia internacional para defender su posición. Hoy, al menos de manera temporal, esa estrategia le dio resultado. Ahora bien, esta noticia llega en un momento bastante particular para Cienciano, porque sería un error dejarse llevar únicamente por la euforia internacional. En la Copa Sudamericana, el equipo vive probablemente su mejor etapa del año, pero en el torneo clausura la realidad es completamente distinta. Ahí los números son un verdadero baldazo de agua fría, apenas una victoria en 5 partidos, un rendimiento que lo tiene como antepenúltimo del campeonato, y ese bajón ya tuvo consecuencias importantes. El cuadro cusqueño salió en la zona de Copa Libertadores en la tabla acumulada, dejando claro que la campaña doméstica está muy lejos del nivel que mostró frente al Botafogo. Esa contradicción explica por qué el regreso de Eros Melgarejo puede ser mucho más valiosa de lo que parece. No es solamente recuperar al técnico, es devolverle el liderazgo a un plantel que requiere reaccionar cuanto antes en el torneo local. Claro, tampoco conviene vender humo. Esta medida cautelar no garantiza que el fallo definitivo vaya a favorecer al argentino. El expediente sigue abierto, y el TAS aún tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por ahora simplemente le permite trabajar y dirigir, mientras la justicia deportiva internacional toma una decisión. Así que Cienciano afronta 2 campeonatos con panoramas opuestos. En uno está un partido de meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. En el otro necesita levantar urgentemente para despedirse de manera anticipada de los objetivos en la Liga 1. Y la gran pregunta que hoy está dividiendo al fútbol peruano no es si Gianluca Lapadula sabe hacer goles, porque eso ya quedó demostrado con 200 tantos en su carrera profesional. La verdadera discusión es otra. ¿Ya merece volver a la selección peruana después de apenas 5 partidos con Universitario de Deportes? ¿O todavía es muy pronto? ¿Qué haces del final? Porque la respuesta del propio Bambino le mete todavía más picante al asunto. Como se los veníamos diciendo, uno de los fichajes bombas de la actual Liga 1 peruana fue la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario. Y lejos de necesitar semanas para acomodarse, el delantero de 36 años cayó parado de pie. El último domingo en el estadio Eres San Ramón de Cajamarca, marcó de penal en el triunfo frente al Fútbol Cajamarca y alcanzó una cifra que muy pocos delanteros pueden presumir: 200 goles como profesional. Lo más llamativo es el momento en que llega a ese récord. Con apenas 218 minutos disputados en la Liga 1, Lapagol ya suma 3 anotaciones con la camiseta crema, un promedio que confirma que el Bambino no vino a esperar oportunidades desde el banco, sino a competir desde el primer día y a convertirse en un socio directo de Alex Valera. Y justamente allí aparece uno de los grandes aciertos del técnico Héctor Cooper. Más que reemplazar a Valera, la idea fue juntar a 2 delanteros que ya compartieron cancha con la selección peruana. Esta sociedad le está dando mucho más volumen ofensivo a la U, y según el propio Lapadula, el trabajo diario pasa por algo muy específico: buscarse constantemente durante los partidos para entenderse cada vez mejor. En conferencia de prensa, el atacante nacional explicó que el entrenador también les pide jugar muy cerca de Flores, El Tunche y Brian Reina, buscando que al frente de ataque se muevan como un bloque, y esa química empieza a notarse. Son apenas 5 partidos, pero el ítalo peruviano aseguró que desde su llegada al Perú se siente muy cómodo tanto con el grupo como en el aspecto físico, dejando claro que todavía siente que puede dar muchísimo más. Creo que la U yo ya la conocía, venía años conociéndola, pero desde que vine me di cuenta que es mucho más, y es el mejor equipo de Perú, con una grande hinchada, y también a mi familia le encanta muchísimo, y yo también me identifico mucho con este equipo. Yo también lo creo, no hay duda sobre ese tema, y creo que los dos nos complementamos mucho, y también con Oreja, con el Tunche, todos los días intentamos mejorarnos y para entendernos mejor en el campo. Son 5 partidos y la verdad desde que vine me sentí muy cómodo, y a nivel de grupo, del equipo, y a nivel físico estoy muy contento y quiero seguir así. El partido del aniversario ha sido, la verdad, increíble, una fiesta, una lástima por el resultado, pero la verdad ha sido muy lindo. Y los 200 goles para mí no era un objetivo, para mí era un sueño, sobre todo los últimos 3 años, y sobre la clausura hay que pelearla hasta el final. Es muy simple, yo vivo para el gol. Entonces, cada celebración para mí es algo que yo busco cada día, cada momento, y vivo por ese momento. Y claro, la hinchada es algo que es increíble.
no hay comparación, no hay duda, la selección siempre será un orgullo para mí y siempre buscaré volver a la selección. He leído mucho sobre ese tema y lo pensé mucho y la única solución que encontré es que cual sea la decisión yo tengo que adaptarme, que sea en altura o que sea en el nacional o donde sea, y todo se tiene que adaptar en ese sentido. Ahora, si hablamos de su carrera, los 200 goles tienen bastante historia atrás. Gran parte de ese registro lo construyó en Italia. Marcó 31 con el Cagliari, 30 con el Pescara, 25 con el Teramo, 24 en el San Marino, 21 en el Benevento, 14 en el Gorica, 13 en el Lecce, 10 en el Spezia, 8 con el Milan, otros 8 con el Genoa, 2 en el Atlético de Roma y un tanto con el Cesena, así como con el Ravenna. A eso se le suman 9 tantos con la selección peruana y ahora 3 defendiendo a Universitario. Pero quizá la frase más fuerte no fue sobre sus estadísticas. Cuando le preguntaron qué significa vestir la crema, respondió que ya conocía la U, aunque al llegar descubrió que era mucho más de lo que imaginaba. Incluso afirmó que él es el mejor, afirmó que es el mejor equipo del Perú. Destacó la hinchada y confesó que su familia también quedó encantada con el club. Un comentario que, como era de esperarse, ya empezó a quemar las redes sociales entre quienes están de acuerdo y quienes no. También recordó el partido del aniversario como una experiencia inolvidable. Dijo que fue una verdadera fiesta. Lamentó el resultado de aquella noche contra Cristal y reveló un detalle importante. Todavía no ha tenido ningún contacto con la selección. Es decir, pese al buen arranque en Universitario, nadie de la federación se ha comunicado oficialmente con él. Ahí entra el debate que está sonando más fuerte que nunca. Agustín Lozano, reelecto presidente de la federación, anunció que habrán amistosos durante lo que resta del año. Entonces surge la duda: ¿convocarlo ya en septiembre o dejar que termine de consolidarse en la U antes de volver a la Videna? Hay quienes sostienen que todavía existen delanteros con mayor continuidad y que muere la Padula justo cuando encontró un sistema ideal podría romper el ritmo que viene recuperando. Otros, en cambio, creen que estos amistosos de septiembre son el escenario perfecto para que vuelva a ponerse la camiseta nacional y empiece a construir otra vez la sociedad ofensiva con Alex Valera. El propio Bambino no esquivó la pregunta. Fue clarísimo: la selección siempre será un orgullo para él y siempre buscará regresar. Además aseguró que está dispuesto a adaptarse sin importar si le toca jugar en la altura o en el nacional, porque entiende que todos deben hacerlo bajo las mismas condiciones. Y aquí viene la pregunta que no tiene respuesta fácil. Si tú fueras el técnico de Perú, Mano Menezes, y solo pudieras elegir a uno para iniciar los amistosos de septiembre, ¿apostarías por el momento de Gianluca Lapadula o mantendrías la continuidad de los delanteros que ya venían jugando, como Adrián Arriza, Johnny Vidales o este mismo Alex Valera? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos y veremos si esta nueva etapa del Bambino también termina abriéndole otra vez la puerta de nuestra blanquirroja. Y lo que parecía ser el camino natural para una de las promesas de Sporting Cristal, hoy se ha convertido en una historia bastante más complicada. Max Loren Castro, con apenas 18 años, atraviesa un momento que obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo una simple caída de rendimiento o el inicio de una salida que nadie esperaba así? Porque mientras el equipo de la Florida goleó por 4-1 a Sport Huancayo por la fecha 5 del torneo Clausura, la situación individual de Castro quedó nuevamente bajo la lupa. El resultado fue contundente. Los celestes pelean la punta del Clausura escoltando a Alianza Lima, pero la situación colectiva no alcanzó para tapar lo que ocurre con uno de sus jóvenes más comentados. El atacante rimense empezó a caerse en esta parte de la temporada que es tan importante para todas las partes, porque se define el título nacional, pero también una posible venta al extranjero. Sin embargo, su rendimiento ha caído en picada, comparándolo con lo que hizo en el primer semestre. Allí era más que probable que sea vendido a Europa, a clubes como el Gent de Bélgica, alguno de Portugal o incluso de Inglaterra. Sin embargo, hasta ahora nada de eso se está concretando, por lo que las críticas no han parado de llegar. Un exfutbolista rimense como Yuliño fue bastante directo. En Linkeados cuestionó la evolución del atacante y dijo una frase que resume buena parte del debate: tiene que ser más atrevido. Para el ex seleccionado nacional e ídolo de Sporting Cristal, el problema no está necesariamente en la capacidad del futbolista, sino en la manera que fue formado. Y aquí aparece el primer punto que muchos hinchas deberían discutir: ¿cuánto depende un futbolista de su propio carácter y cuánto del proceso que recibió? Castro acumula 29 presentaciones en este 2026, con 3 goles y 3 asistencias, números que mirados rápidamente muestran continuidad, pero que también cuentan otra historia cuando revisamos su participación reciente. Desde que Roberto Mosquera asumió la conducción, el extremo bajopontino solamente fue titular en 5 ocasiones. Su última aparición desde el arranque ocurrió ante el Juan Pablo II de Revendedores, en la tercera fecha de este torneo Clausura. Después vinieron 2 encuentros entrando desde el banco,
sumando apenas 12 minutos en esos últimos 2 compromisos. Y ahí está el detalle que cambia completamente la lectura. Un jugador que antes parecía tener espacio para consolidarse, ahora ve cómo su protagonismo se reduce. Además, el contexto competitivo tampoco le ayuda. La recuperación de Juan Manuel Cuesta Baena habría terminado reduciendo todavía más el crédito para Max Loren Castro. Así la pregunta deja de ser solamente futbolística y pasa a tocar directamente su futuro en la Florida, porque mientras su participación cae, el mercado todavía lo mira. Transfermarkt colocó su valor en 1.2 millones de euros, la cifra más alta de su trayectoria. Cristal además mantiene contrato con el jugador hasta fines de este año, aunque les hemos avisado que desde la dirigencia de Sports este dato no ha sido reconfirmado. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Y aquí viene el verdadero nudo de la novela. También se conoció que Max Loren aún no habría renovado su contrato con Sporting Cristal. Entonces aparece un escenario difícil de ignorar. Si no se concreta una venta durante este mercado de pases, existe la posibilidad de que el club termine perdiendo al futbolista más vendible sin recibir dinero por su salida. Eso explica parte del apuro. El mercado europeo, especialmente con la ventana abierta en agosto, podía convertirse en una oportunidad perfecta para que Cristal pueda sacar una jugosa ganancia. Pero hasta ahora aquella expectativa que apareció durante el primer semestre no terminó transformándose en una operación. Y vaya que el contraste llama la atención. Durante la primera parte de la temporada parecía bastante probable que Castro acabara vendido a Europa. Hoy en cambio estamos hablando de un futbolista que ya no tiene asegurado un lugar importante en el equipo. Ante esto, la hinchada tampoco se quedó callada. Después del 4-1 ante Sport Huancayo, las redes sociales se encendieron contra Martín Tábara y Max Loren Castro. Algunos comentarios fueron durísimos, cuestionando directamente el nivel de ambos y hasta pidiendo que Tábara fuera enviado al banco de suplentes. Mientras tanto, Michael Hoyos vivió exactamente el escenario contrario. Fue titular por primera vez y apareció con un doblete ante el Rojo Matador, convirtiéndose así en la gran figura de la goleada. Incluso explicó después del partido que había esperado su oportunidad y que junto a Hernán Barcos existe una búsqueda constante dentro del ataque celeste. Y esto deja una conclusión bastante incómoda para Castro, de un equipo que peleaba el torneo clausura. Las oportunidades no esperan eternamente. Si no eres decisivo, otro futbolista toma tu lugar. Así funciona el fútbol. Ahora bien, tampoco será justo convertir cada crítica en una sentencia definitiva, porque Max Loren tiene 18 años, aún tiene tiempo para corregirse, crecer y recuperar esa confianza que Yuliño tanto reclama. Sin embargo, el reloj también corre en contra, especialmente cuando existe un mercado que puede cambiarlo todo. ¿Será capaz Max Loren Castro de darle vuelta a esta historia antes de que cierre la ventana de pases en Europa? ¿Cuántos de los 29 partidos de este 2026 recuerdas realmente como actuaciones espectaculares o determinantes de este futbolista? Y sobre todo, si finalmente se marcha, ¿qué quedará de aquella promesa que parecía encaminada a Europa? Ahí está el verdadero reto. No hasta con tener valor en el mercado, contrato, hype o estar en carpeta. Hace falta demostrarlo dentro de la cancha, porque si las decisiones equivocadas terminan frenando su desarrollo, será otro golpe para una promesa del fútbol peruano. Veremos si Max Loren responde cuando más se le exige o si esta historia acaba de la peor manera, porque da la impresión que si no Sports no lo vende en este mercado de pases, sus días en el Rimac estarán contados, porque se irá sin pena ni gloria del Cristal. Esperemos que sus malas decisiones y su pobre formación no le impidan tener una carrera exitosa en el extranjero, porque sería tristísimo ver a otra de las tantas promesas del fútbol peruano que acabe jugando en segunda división o pero aún en Copa Perú por un par de monedas. Pero tú qué piensas, ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Eres lo máximo, gracias por estar aquí, porque esta comunidad sigue creciendo contigo y ahora viene una recompensa especial. Tendremos el sorteo de una camiseta de fútbol entre quienes más comenten y más likes dejen en el video, así que hazte notar, porque tu apoyo puede convertirte en el ganador. Hoy puedes ser protagonista. Déjame tu comentario, apoya este video y demuestra que estás presente. De paso crecemos todos juntos, porque para mí eres único y especial. Recuerda que hoy puede ser un gran día, y si no es hoy, te prometo que mañana lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.